La bondad de Dios. También el tema de hoy tiene que ver con algo que nos gusta mucho, la comida. Creo que todos sabemos, espero que todos hayamos desayunado esta mañana y todos conocemos la comida. Lo hacemos por lo general como 3 veces al día y si hay 365 días en el año, más o menos cada año comemos 1000 veces. Si tienes 30 años, has comido 30,000 veces. 60 años, 60,000 veces. Todos conocemos la importancia de nutrirnos bien. Sin embargo, muchas veces, ya sea por conveniencia, por practicidad, por tiempo, por añoranza, decidimos no comer tan sanamente. La pregunta es, ¿cuál es el mejor alimento? Creo que estamos de acuerdo que ningún hombre ha podido ingenierizar o diseñar un alimento perfecto, que tenga todos los nutrientes. Pero sabemos que para Dios no hay imposibles. Y yo nada más pude encontrar 2, si alguien encuentra más me dice, pero creo que Dios diseñó 2 alimentos perfectos. El primero sería el maná que el Señor le proveyó a los israelitas mientras estaban en el desierto. ¿Recuerdan? Durante décadas ellos fueron sustentados con solamente maná. No tenían que armar ningún tipo de alimento. El maná los nutrió perfectamente. Desafortunadamente, ahorita no tenemos acceso al maná, ¿correcto? ¿Cuál sería el otro alimento? Creo que ya algunos tienen una idea. La leche materna. La leche materna, afortunadamente, sí está disponible para muchos bebés. Los valores nutricionales de la leche materna son, casi podría decir infinitos, pero son muchos. La Organización Mundial de la Salud recomienda, en la medida de lo posible, alimentar a un bebé por 6 meses exclusivamente con leche materna. Es como el maná del desierto. La leche materna en los primeros 6 meses de vida, con que solamente se alimenten así, van a estar bien. Y es que proporciona una nutrición completa para el recién nacido. Ahora, no solamente proporciona los nutrientes necesarios para que el bebé crezca, también proporciona anticuerpos. Los anticuerpos son los mecanismos que el cuerpo tiene para combatir enfermedades. Y algo muy importante y una característica importante de la leche materna es que si la mamá y por ende el bebé están expuestos a un virus, porque no solamente existe el coronavirus, hay muchos, la leche materna produce anticuerpos para que el bebé los reciba. Los nutrientes de la leche materna van cambiando. Parece que la leche materna sabría qué edad tiene el bebé porque los nutrientes se van adecuando a cómo el niño va creciendo. No me lo van a creer, pero incluso hay investigaciones recientes que la leche materna contiene bacterias. Si una leche de fórmula contuviera bacterias, inmediatamente sería retirada del mercado, ¿correcto? Bueno, la leche materna tiene las bacterias buenas, no bacterias que la van a hacer mal al bebé, sino, y no solamente tiene bacterias, tiene los nutrientes para que el microbioma del bebé se desarrolle muy bien. Y de hecho, es conocido y investigaciones recientes se dan cuenta que el microbioma o las bacterias que están en nuestro intestino son muy importantes. Entonces, si durante los primeros 6 meses un bebé solamente se alimenta de leche materna, no solamente va a sobrevivir bien, sino que va a estar alimentándose de este alimento diseñado por Dios.
No sé si también estás de acuerdo, pero creo que súper califica este alimento como un súper alimento. Ahora, no solamente están las bondades de la leche materna, también está el instinto sorprendente de los recién nacidos. Un bebé no sabe cuánto tiene que comer. Las estadísticas de crecimiento de un bebé dice, hoy voy a comer más y mañana tengo que comer más y todavía tengo que comer más porque tengo que crecer. Dios lo que puso en un bebé es simplemente el instinto de comer. Un bebé le toma meses para tratar de enderezarse. ¿Se acuerdan de sus hijos, de nuestros hijos? Primero tenían que enderezarse, después tenían que, levantarse, después ponerse de pie, después podían comenzar a dar sus primeros pasos. Le toma meses poder tomar control de su cuerpo. Sin embargo, desde el momento en que nacen, y yo fui testigo 2 ocasiones de esto, que ellos inmediatamente empiezan a comer. Su lengua, su boca, su sistema digestivo está ya puesto para comenzar a comer. Ahora también, un bebé le toma meses para poder tratar de dar un mensaje claro, pero hay algo que tiene desde el día 1 para señalar de que tiene hambre y que es el llanto. Sin duda que Pedro tenía muy claro las bondades de la leche materna, del instinto del bebé, cuando escribió lo siguiente. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios, a través del apóstol Pedro, nos da unas claves aquí sobre el crecimiento espiritual. Dice, así como la leche materna es el alimento adecuado para un bebé, de la misma forma hay un alimento espiritual adecuado y diseñado para el crecimiento espiritual de nosotros que somos sus hijos. Una característica interesante es que debe venir directamente de la fuente. No puede ser ni modificada ni imitada, no puede ser adulterada. Y lo mejor de todo es que el resultado natural del consumo de este alimento es el crecimiento espiritual. Los que ya somos sus hijos, ya somos salvos, pero este crecimiento lo damos dentro de nuestra salvación y entonces expandimos esta experiencia de salvación. Pero específicamente, ¿qué quiere decir Pedro con esta leche espiritual? ¿Qué es esta leche espiritual? Bueno, en los últimos versículos del capítulo anterior, 1 de Pedro 2, 23 y 25 dice, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Entonces, ¿qué es esta leche espiritual? La palabra. ¿Qué también es? Después, en 1 Pedro 2:3, parece que también se refiere a la gracia, benignidad, a la bondad de Dios. Y dice en el versículo 3, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Bueno, hagamos un pequeño análisis. ¿Cuáles son los valores nutricionales de esta leche espiritual? Respecto a su palabra, podríamos decir que son los siguientes. Según Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es directa y sale de la boca de Dios, es decir, esta palabra, en otras palabras dice, made by your creator. El que te creó, la hizo y la diseñó para ti.
También es la palabra de honor original. En Mateo 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y otra cosa importante, su palabra es viva y eficaz. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque su palabra no cambia, ha estado escrita ahí por miles de años, también es viva, porque así como la leche materna se adecua al crecimiento de un bebé, la palabra, cuando tú la lees, te das cuenta que se adecua justo a la situación por la que estás pasando, a la etapa de la vida que estés pasando. Allí aplica la palabra de Dios. Respecto a su bondad, su gracia no solamente nos salva, sino que nos sustenta. David escribió en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. El rey David probó de esta gracia. Él ya era el rey de Israel, probablemente estaba en el esplendor de su reinado, pero un día decidió no hacer lo que tenía que hacer. Y se quedó en el palacio en lugar de estar al frente de la batalla, y en ese preciso momento comenzó a cavar un hoyo. Y fue cavando y cavando, y lo fue profundizando por su adulterio, por su homicidio, por el descrédito, la traición y la persecución. Él se encontró en un momento, habiendo estado en el pico de su reinado, en un hoyo profundo. ¿Estamos nosotros tal vez en este momento pasando así por un hoyo profundo? Tal vez te sientes rechazado o traicionado. Tal vez has perdido ingresos o estás pasando por una fuerte depresión. O tal vez has perdido un ser querido. Tal vez estás pasando por una enfermedad física o una separación. O tal vez has cometido un pecado que ha tenido consecuencias muy graves. Cuando pasamos por estas situaciones, no solamente nuestro apetito físico lo perdemos, también parece como que no se nos antoja consumir los alimentos espirituales. Y no nos apetece leer su palabra y sentimos que perdemos el gozo de nuestra salvación. Sabes, David describe muy bien qué se siente estar en ese hoyo. Y lo leímos esta semana en el Salmo 102. Y dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de la angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Afortunadamente David no se quedó en ese hoyo. Él también probó de esta infinita gracia de Dios. Y entonces en el Salmo 103, ¿qué hace? Le exige a su alma que bendiga al Señor. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
En resumen, podríamos hablar de estos dos superalimentos espirituales: la palabra de Dios y la experiencia de la bondad de Dios a través de su salvación. Al consumir estos productos, naturalmente vamos a crecer espiritualmente, ¿cierto? Es lo que dice la palabra. ¿Pero qué falta? ¿Falta algo? Pues sí, tal vez lo que falta es lo más importante. Ese llamado a la acción para consumir este que sabemos que es el mejor alimento. Pero ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Es falta de tiempo? No. ¿Es falta de conocimiento? ¿Falta de estrategias? ¿Falta de apoyo? No. Nuestro problema está en la falta de deseo. Está en la falta de desear este mejor alimento. Todos los que somos creyentes sabemos que es importante alimentarnos de su palabra y de su gracia. Pero muchas veces nos encontramos lejos de desearlo. Y mucho menos con aquella intensidad con la que un bebé se alimenta. Imagínense. Hay muchas cosas que nos distraen muy fácilmente. Tratamos de satisfacer esa necesidad del alma con cosas que no valen absolutamente la pena. Es como la comida chatarra, ¿no? Nos apetece mucho, nos satisface al instante, pero las consecuencias a la larga son graves. Lo más interesante, o lo que me llama la atención, es que Pedro, la palabra que usa al principio de este versículo es desear. Posean el deseo. Claramente nos está diciendo Dios a través de Pedro. Y está escrito como una forma de orden. No dice, espero que tengan el deseo, procuren tener el deseo. Es una orden, deseen. Pero ¿cómo puede haber una orden así si yo no tengo el deseo? Si tal vez por meses o años no he tenido ese deseo de consumir su palabra, de gozarme en la salvación, ¿cómo voy a poder tener ese deseo ahora? Así de la nada. Les quiero contar una historia real que pasó hace mucho tiempo. Hubo un hombre que nació con un problema congénito y no podía caminar. Tenía pies y piernas, pero no le funcionaban como debía y simplemente no podía caminar. En los tiempos en el que él vivía, su condición no le permitía trabajar por un salario. Entonces, su única forma para poder sobrevivir era que sus amigos y familiares lo llevaran cargando a un lugar donde pasara mucha gente y poder vivir de las limosnas. Un día unos hombres pasaron por ahí, como muchas personas pasaban enfrente de él. Y ellos tuvieron una pequeña conversación, intercambiaron miradas, esos hombres con esta persona que no podía caminar. Y esa breve interacción terminó con 3 palabras. Uno de los hombres le dice, levántate y anda. Levántate y anda. Si nosotros hubiéramos estado ahí y hubiéramos llegado justo al momento donde le está diciendo levántate y anda, como nosotros defendemos al que está en peores condiciones, probablemente hubiéramos empujado a la otra persona. ¿Cómo te atreves a decirle levántate y anda a alguien que no puede levantarse y andar? Escuchen lo que pasó. Ese es un relato bíblico de Hechos 3,
del 1 al 10. Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos, míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado, ya que todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Y ahora te tengo a ti y al mismo tiempo me tengo a mí una pregunta. Tú y yo, ¿cómo entramos por esa puerta de atrás? O si nos estás viendo por internet, ¿cómo le diste clic para ver este video? ¿Fue por medios propios? Es decir, ¿llegaste a este lugar por un deseo propio? ¿O llegaste apoyado por los hombros de la tradición? ¿O de los hombros del que, qué va a decir mi familia o mis hermanos si no voy a la iglesia? ¿Llegamos aquí por cuenta propia? ¿O también cojeamos espiritualmente? Y parecería que no tenemos la capacidad genuina de venir a alimentarnos de la palabra de Dios y de regocijarnos en su maravillosa gracia. Tal vez es por esto que muchos de nosotros no estamos viviendo nuestra salvación en completa plenitud. Tal vez hasta nos hemos acostumbrado a vivir de lo que les sobra a los demás. Y no nos damos cuenta que podemos alimentarnos directamente de la fuente, consumiendo el mejor alimento espiritual. Pero tal vez estás pensando, pero ¿cómo yo puedo súbitamente desear esta leche espiritual si a mí no me nace hacerlo? ¿Es esa la pregunta correcta? Si regresamos a Hechos, en ese relato, solamente imaginemos que el hombre cojo, en ese momento que le dice levántate y anda, le hubiera rechazado la mano a Pedro y le hubiera dicho, pero ¿cómo yo puedo súbitamente levantarme y andar si yo nunca lo he hecho? ¿Sabes? De esta misma manera, este deseo del que Pedro habla en el versículo 2 del capítulo 2, de desear, es así. No depende de que si sabemos hacerlo o cómo lo debemos de hacer. Fíjate lo que dice Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Y ese mismo poder que levantó a aquel cojo y lo hizo levantarse y andar y saltar,
ese es el mismo poder que puede producir en nosotros ese deseo de alimentarnos espiritualmente si incluso en este momento no sientes ese ferviente deseo. ¿Quieres alimentarte bien? ¿Quieres desear alimentarte bien? Bueno, una forma por comenzar está aquí en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No tenemos que ver a nadie más, no tenemos que leer a nadie más, sino tener nuestros ojos fijos en Jesús. ¿Qué les parece si nos levantamos para elevar una oración? Inclinemos el rostro y sobre todo inclinemos nuestro corazón. Y Dios, así como iglesia, pero también de forma personal, cada uno de nosotros, te agradecemos primero por tu maravillosa gracia. Esa gracia de compasión que sacia nuestras almas. Tú solamente conoces las circunstancias por las que estamos pasando en este momento, pero tú también has producido una palabra que sabe alimentarnos en este momento, que va a traer la nutrición perfecta para nuestra situación. También, Dios, te pedimos que tú deposites en nuestro corazón ese deseo de anhelar tu palabra, de gozarnos en esa obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. No permitas que fijemos nuestros ojos en nada más, sino en Jesús. No permitas que las cosas de esta vida, materiales o así, que más bien desvían nuestra atención de ti, no permitas que nada de ello se ponga en el camino de seguirte. Sabemos que tú eres fiel y que aunque nosotros no hayamos tenido este deseo antes de leer tu palabra con esa misma ansiedad que un niño recién nacido desea la leche materna, aunque no lo hayamos hecho así, tú puedes poner ese poder. Tú tienes el poder de poner eso en nuestros corazones. Y Dios, no tenemos duda de tu poder. Sabemos que tú vas a hacer la obra en cada uno de nosotros porque tú nos conoces bien. Y que agradecemos todos tus beneficios y todas tus bondades que traes semana a nuestras vidas. Y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, ¿pueden sentarse? ¿Sabes? El único bebé que no puede alimentarse con leche materna es el que todavía está en el vientre de su mamá. Tiene que nacer. Y tal vez tú no has nacido de nuevo y has probado esta bondad de la gracia de Dios. Y también no puedes recibir esta palabra de la misma forma de la que hemos hablado hoy. Y tal vez, quiero imaginar, es posible
que hasta ahora lo que has estado haciendo es vivir para ti, porque no conoces otra forma de vivir. Tal vez te suene un poco extraño lo que te voy a decir ahora, pero te aseguro que también es una realidad espiritual. Para poder vivir de verdad, hay que morir de verdad. Para poder vivir, hay que morir. Pero hay que morir al pecado. Morir al pecado significa no hacerle caso al pecado. Así como un muerto no responde, no te llama a ti tampoco la atención pecar. Ahora, morir al pecado no es algo que tú puedas hacer por ti mismo. Mira lo que dice Pedro al final del capítulo 2, en esta su primera carta. Dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Pues ustedes andaban como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Amigo, ¿te sientes hoy extraviado? Sea cual sea la circunstancia, ¿te sientes que no tiene rumbo tu vida? Bueno, hoy quiero que sepas que hay alguien que te quiere cuidar y que te quiere proteger. Ahora, para esto, Dios no te está pidiendo que vivas una vida de rectitud primero, para que entonces puedas estar bajo su cuidado. De hecho, vivir una vida de rectitud es un resultado, no un requisito. Según este versículo, Cristo se acercó a ti primero. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A través de su muerte, entonces Él derrotó el pecado y entonces nos da la capacidad también a nosotros de vencer al pecado y morir. Y al morir al pecado, entonces nos permite vivir una vida en rectitud, pero siempre con la guía de su palabra y a través de su multiforme gracia. Y mientras esto pasa, vamos a seguir adorando a Dios y recordando de su inmensa gracia y de su inmensa bondad. Amén.